Hoy continuamos en una serie titulada ¿Quién soy yo? Y lo que queremos hacer durante estos domingos en este verano entre enero y febrero es dar una perspectiva cristiana tocante a 6 temas o 6 factores que nos afectan profundamente como seres humanos distintos. Quiero leerles aquí la lista. El domingo pasado comenzamos con el tema de la duda, hoy la culpa, luego el temor, la tristeza, el estrés y el último domingo de la serie sería ya la esperanza. Pero hoy nos toca este tema de la culpa. Todo el culto hasta este punto ha sido dirigido, nuestros cantos, esta porción de John Newton, Sublime Gracia, todo dirigido a ayudarnos a ir pensando en qué es lo que hacemos con este tema de la culpa. Nuestra posición delante de Dios el justo, nosotros injustos, sintiendo culpa. ¿Y cuál es la perspectiva cristiana sobre el tema de la culpa? Mira, la culpa es un fenómeno interesante. Por ejemplo, hay personas que no se sienten culpables cuando deberían. Hay personas que se sienten culpables cuando no necesitan sentirse así. Creo que es más el primer factor que el segundo, pero hay algunos ejemplos por ahí. Hay personas que son tan seculares en su cosmovisión que el concepto de la culpa ya no tiene ningún sentido para ellos. Tú les hablas de culpa y no te entienden. No saben de lo que hablas porque no tienen como una manera de pensar en términos de culpa. Vergüenza quizás, pero culpa no lo entienden. Hay personas por el otro lado que tienen una mentalidad tan legalista que viven con un sentimiento constante de culpa no resuelta y no tienen ni idea de cómo escaparse. Toda su vida es culpa, culpa, culpa y es una manera legalista de vivir la vida. Ese es un fenómeno muy interesante. Ahora, estamos en Romanos 8 y esta declaración de parte de Pablo, aquí en Romanos 8:1, con la cual él inicia este gran capítulo 8 de Romanos, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una de las declaraciones más poderosas en toda la Escritura. También es una de las más controversiales, porque quiero ahí en tu Biblia que veas bien lo que él dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice ninguna condenación hay para los que son santos, o para los que se portan bien, o para los que actúan mejor que otros, o los que son religiosos, o los que son misioneros, o lo que sea. No es así. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Muchas personas miran esta declaración y con gran escepticismo hacen una pregunta así: ¿quiere decir que un cristiano puede pecar todo lo que quiere y Dios no lo va a condenar? Si una persona presenta esa objeción, como que Pablo está diciendo que podemos pecar todo lo que queremos y no hay condenación. Ellos llegan a la conclusión de que esta doctrina, lo que Pablo está enseñando, socava cualquier tipo de orden moral en la sociedad. Ahora, el problema es que el que escribe esto es el apóstol Pablo. Es el teólogo más conocido, más más confiable en toda la Escritura. Entonces, no podemos simplemente decir: ya, no me parece, entonces no voy a dar, como que no voy a poner a un costado aquí
lo que Pablo está diciendo. Tenemos que tratar con el tema de que el teólogo principal del Nuevo Testamento es la persona que nos está diciendo que no hay condenación para la persona que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cómo entendemos esto? ¿Y qué es lo que nos dice esto en cuanto a la culpa? Estas son las preguntas que vamos a considerar hoy. Ahora, para mostrarles dónde vamos, quiero mostrarles los 4 puntos principales aquí. 1, vamos buscando entender primero la culpa. En segundo lugar, vamos a girar y mirar hacia adentro, entendiéndome entonces a mí. Primero la culpa, después a mí, y después entendiendo a Dios, y al final entendiendo la justificación. Primero la culpa, después miramos adentro, después a Dios, y luego para terminar entendiendo esta doctrina de la justificación. Pero comenzamos con el tema que es la culpa. Y quiero dirigirles a una frase que se encuentra en el versículo 4. Una frase en el versículo 4. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, sé que he cogido una frase dentro de una frase larga de Pablo. El problema con Pablo es que sus frases son largas. Es un poco difícil sacar una frase, pero quiero tomar simplemente una cosa que dentro de una frase larga, de lo que Pablo está aclarando o enfatizando aquí. Y es el hecho de que, aunque en el versículo 1 ha dicho que no hay condenación para la persona que se encuentra en Cristo, que está en Cristo, no es que Pablo está negando el hecho de que la justicia importa. De todas maneras, una vida justa, la justicia importa, o si no, el versículo 4 no tiene sentido. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pablo está hablando de que sí importa que haya una justicia verdadera, real, en la práctica se puede decir, en nuestras vidas. Es decir, no podemos llegar a la conclusión de que Pablo está invitándonos a una vida loca, a una vida llena de pecado. No es el caso, o si no, el versículo 4 no tiene sentido. Ahora, con esta frase, la justicia de la ley, Pablo está describiendo el hecho de que Dios ha establecido un orden moral para los seres humanos que viven en su creación. Y quiero que tengas en tu mente esa frase orden moral, porque lo voy a usar aquí varias veces en un momento. La justicia de la ley, Pablo está describiendo el hecho de que Dios ha establecido un orden moral para los seres humanos que viven en su creación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios dio a su pueblo su ley. Se puede resumir su ley específicamente en los 10 mandamientos. Entiendo que dentro de la ley hubo aspectos, leyes ceremoniales, por ejemplo, que no necesariamente se aplican hoy, pero específicamente en los 10 mandamientos vemos un resumen de la ley moral, de lo que comunica, lo que Dios desea para nosotros, lo que es el orden moral que Él ha establecido para los seres humanos, para la sociedad. Ahí vemos, por ejemplo, el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un orden que Dios, el Creador primero, ningún otro Dios delante de Él. Hay prohibiciones en cuanto a robo, el adulterio, dar falso testimonio y varias otras cosas. Dios, su ley, estableciendo un orden moral. Y llegamos entonces aquí a Pablo, y él está hablando en términos semejantes para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que ese orden moral que Dios ha establecido se ve en nosotros, se cumpliera en nosotros. Ahora, para entender la culpa, tenemos que entender que somos seres morales. Porque si no entendemos el hecho de la moralidad que Dios estableció, la culpa no tiene lógica. Lo que quiero decir es que hay un Dios
que ha establecido un orden moral en este mundo, y cuando violamos ese orden moral, hemos pecado contra Dios y debemos sentirnos culpables. Ahora, ¿qué pasa en nuestra sociedad en general? En el mundo moderno hoy, la psicología está tratando de acabar con cualquier discusión o cualquier uso del término culpa. Ya no quieren hablar en términos de culpa. ¿Por qué? Bueno, por un lado dicen que eso tiene un mal efecto, por ejemplo, en los niños ellos podrían crecer pensando que todo es su propia culpa. Mira, de todas maneras yo entiendo que hay hogares donde el niño crece y siente toda la culpa de los problemas de sus padres, y yo no niego que la psicología moderna está reaccionando o respondiendo a un problema real. El problema es, si ya no podemos hablar en términos de culpa, ya no podemos hablar de un orden moral, porque si hay un orden moral y violamos el orden moral que Dios ha establecido, si no hay una culpa, una sensación de culpa, no hay ningún control, no hay nada en nuestra conciencia que reacciona para decirnos, eso está mal y no debes hacerlo. Entonces la culpa, no nos conviene deshacernos de ese término. Lo que necesitamos es entender su función, y en base a ahí está el hecho de que Dios ha establecido este orden moral, y cuando violamos el orden moral entra esa sensación de culpa, y es algo, por si acaso, totalmente necesario. Si tú has sentido culpa, si sientes bastante culpa, puede ser que sea una reacción más allá de lo necesario. Puede ser la voz de Dios por medio de tu conciencia confrontándote que no estás bien, que no estás viviendo según el orden moral que Dios ha establecido. En el mundo secular lo que está pasando es que ya no quieren vivir con la realidad de un Dios. Entonces comienzan a deshacerse de términos que nos apuntan a Dios, porque la culpa no tiene sentido si no hay un Dios que ha establecido un orden. Entonces, cuando la sociedad ya no quiere nada que ver con Dios, ya no habrá términos como culpa, como control sobre el orden moral en la sociedad. Es interesante, lo que ha reemplazado el término culpa es el término vergüenza. Es decir, los que ya no quieren hablar de culpa usan un término semejante que es la vergüenza. Pero la vergüenza no es igual a la culpa. La vergüenza tiene que ver más con un sentido de inferioridad que con un sentimiento de haber violado los requisitos de Dios. Si hago algo y en mi hecho, quizás algo público, si yo fuera, por ejemplo, a decir algo en español que no quise decir y por ser mi segundo idioma ya me salió mal, que me pasa a veces, podría sentir un poco de culpa no por haber violado alguna ley moral, simplemente por haberme equivocado en algo. La distinción es clave. Por ejemplo, cuando estoy preocupado principalmente por cómo me veo frente a los demás, eso es vergüenza. Cuando me preocupa cómo me veo frente a Dios, eso se llama culpa. Primero vergüenza. Si me preocupa cómo me veo delante de otros, eso es simplemente vergüenza. Cómo me veo delante de Dios, eso se llama culpa. Porque la culpa es que Dios ha dicho, Dios ha establecido un orden moral, una ley. Yo estoy viviendo de otra manera, tomo una decisión en desobediencia a Dios, y lo que debo sentir se llama culpa. Si me siento avergonzado, eso es extra. Pero debo sentir culpa. Otra manera de verlo. Para lidiar con la vergüenza, hay muchas terapias disponibles. Para lidiar con la culpa, uno debe reconciliarse con Dios.
Miguel Núñez, un pastor ahí en Santo Domingo, identificó el problema cuando dijo, lo que valoramos no es la integridad. Ahí entra la culpa, moviéndonos hacia una integridad en nuestras vidas. Dice, lo que valoramos no es la integridad, sino el no pasar vergüenza. En el fondo, lo más natural para nosotros es preocuparnos más por la vergüenza que sentimos que por la culpa que debemos sentir. Porque la culpa es, hay un Dios y yo he hecho mal delante de Él. ¿Es esa audiencia de uno que quizás has escuchado esa frase? Es así que debemos vivir. Dios, a lo largo de los siglos, nunca ha bajado su justo requisito para nosotros. De hecho, cuando Jesús vino, ¿qué hizo Jesús con la ley moral de Dios? Tomó la ley y en vez de bajar el nivel, uno dice, ya, con Jesús, el apóstol Juan lo dijo, con Moisés vino la ley, con Jesús vino la verdad, gracia y verdad. Y uno dice, excelente, ya vino la gracia, el nivel de la ley moral puede bajar un poco y Jesús viene y lo levanta. La ley dice no cometerás adulterio, yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya has pecado en tu corazón. La ley dice no matarás, yo te digo que si te enojas, etc. Es decir, viene levantando el nivel. Entonces, nadie puede decir, bueno, ya vivo bajo gracia, ya no estoy bajo esa ley moral. Jesús jamás hubiera entendido ese argumento, porque Él enseñó totalmente al contrario. Quiero leerles una pequeña porción de un libro antiguo de oraciones de los puritanos. El libro se llama El Valle de la Visión y esta oración se titula Misericordias Divinas y solo voy a leer una parte. El autor orando dice así: Tú, Dios eterno, tuyo es la grandeza, la bondad inefable, la gracia superabundante. Conozco solo en parte, pero esa parte supera toda alabanza. Te agradezco por las misericordias personales, una medida de salud, la perseveración del cuerpo, las comodidades de la casa y del hogar. Pero, cómo lamento mi pecado, la ingratitud, la vileza, los días que se suman a mi culpa, las escenas que testifican a mi lengua ofensiva. Todas las cosas en el cielo, en la tierra, alrededor, adentro, fuera, me condenan. El sol que ve mis malas acciones, la oscuridad que es luz para ti, el cruel acusador que me acusa justamente, los ángeles buenos que han sido provocados a dejarme, tu rostro que escanea mis pecados secretos, tu ley justa, tu palabra santa, mi conciencia manchada de pecado, mi vida privada y pública, mis vecinos, yo mismo, todos escriben cosas oscuras contra mí. No los niego, no invento excusas, pero confieso, Padre, he pecado. Son palabras de un pastor. Y nosotros nos hemos preocupado demasiado por la autoestima como para poder orar así hoy. Las personas quieren evitar la culpa por completo pensando que pueden liberarse de la restricción moral, pero debes comprender que eso es completamente contrario al diseño moral que nuestro Creador nos ha establecido. Ignorar la culpa o racionalizarla te pone simplemente en gran riesgo, ya que no tendrás manera de comprender cómo vivir en paz con tu Creador. Ahora, como si todo eso no fuera lo suficientemente malo todavía, las noticias
empeoran y tiene que ver con la manera en que nos entendamos a nosotros mismos. Ahora, la forma en que Pablo nos describe a nosotros se encuentra en una pequeña frase en el versículo 3. Si les dirijo ahí al versículo 3, lo tengo ahí en la pantalla también. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Pablo está describiendo aquí el hecho de que la ley de Dios nunca podría ser a alguien lo suficientemente justo porque nuestra carne es demasiado poderosa. Lo que era imposible para la ley. ¿Cuál es la debilidad que la ley tiene? La debilidad que tiene es que mi carne es demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo funciona? La ley viene confrontándome, indicándome que esto es bueno y esto es malo. Me viene enseñando. Pero la ley no tiene dentro de sí la capacidad de realmente sanarme, de hacerme justo. Me puede confrontar, me puede decir el castigo es tal. Alguien puede poner la ley y ejercitar un tipo de castigo, pero dentro de la ley no hay poder para realmente cambiarme. ¿Por qué? Por esta carne en la que vivo, y el hecho simplemente que mi carne es fuerte y mi carne resiste la ley. Es decir, veo que dice no robarás y salgo y robo. No estoy confesando mi robo, estoy diciendo así somos. Sabemos que no debemos mentir. ¿Y qué sale con demasiada frecuencia de nuestras bocas? Engaño, mentiras. Ahí sí estoy un poco más cerca de ponerme en el rubro. La ley dice no debo mirar a una mujer para codiciarla y de repente el ojo va y... Es decir, la ley no tiene la capacidad de cambiarme. Porque me dice lo que debo hacer y no encuentro en mí el poder de hacerlo. Entonces, debido a esta carne mortal en la que vivimos, nunca seremos capaces de encontrar dentro de nosotros la capacidad de alcanzar una justicia que nos lleva más allá de la culpa para siempre. Y aquí me estoy dirigiendo a ustedes que realmente luchan con esa sensación de culpa. Si sigues mirando dentro de ti, como que de alguna otra manera puedes encontrar dentro de ti una salida de esa sensación de culpa, solo quiero decirte lo que toda la Biblia clama, que no lo vas a encontrar dentro de ti, porque tu carne es demasiado fuerte y siempre tu carne siempre te va a echar más y más al pecado. Entonces, si estás buscando dentro de ti una solución a la culpa, solo quiero que entiendas que nunca la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Es imposible, porque la ley no tiene la capacidad de cambiarte, tu carne resiste, y no salimos de esta carne hasta la muerte. Eso sí la Biblia deja muy claro. El problema es que hay algunos que están por el otro lado y no sienten la culpa que deben sentir. Hay un autor que me gusta bastante, he leído varios de sus libros. Él falleció el año pasado, se llama Jerry Bridges, un hombre muy piadoso que en su vida escribió muchos libros. Uno de ellos se llama Los pecados respetables. Quizás nunca has pensado en términos así, pecados respetables. En el libro él nos confronta con pecados que a menudo consideramos pecados más pequeños, pecados blancos, pecados de menor importancia. Son pecados que tendemos a justificar o excusar. Y Jerry Bridges argumenta que si tomamos esa postura no entenderemos realmente a Dios o a la profundidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí solo quiero mencionar en forma muy breve a 5 de ellos. Primero es la impiedad. Él comienza con este pecado respetable.
La impiedad se puede definir así, es vivir la vida diaria con poco o ningún pensamiento de Dios, o de la voluntad de Dios, o de la gloria de Dios, o de tu dependencia de Dios. Es vivir como si Dios fuera irrelevante en tu vida. Entonces te pregunto, si alguien fuera a hacer una investigación de una semana típica para ti, ¿llegaría a la conclusión que Dios es una persona muy real y que tiene un rol en tu vida? ¿Llegarían a la conclusión que solo domingo por unas horas? ¿O que solo es algo legalista en tu vida? Y la impiedad es lo que describe ese pecado de vivir simplemente en la práctica como que si Dios no fuera a existir o si no fuera a tener un rol en tu vida. Otro se llama la ansiedad. Es un pecado por dos razones. Uno, la ansiedad es la desconfianza en Dios. El momento que comienzas a caer en esa ansiedad, has dejado de confiar en Dios y no lo vemos necesariamente como un pecado. Y la Biblia aclara que es pecado, porque es dejar de confiar en el que ha hecho todo para mostrarte que es confiable. El otro aspecto pecaminoso de esto es que es una falta de aceptación de la providencia de Dios en tu vida. Si lo que Dios ha permitido en tu vida, comienzas a reaccionar con esa ansiedad, mostrando simplemente que no estás de acuerdo con lo que Dios ha permitido en tu vida. Si ya no quieres que Él sea soberano. Y eso es pecado. La falta de agradecimiento, damos por hecho todas las provisiones temporales y las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado tan abundantemente y vivimos y no vivimos a veces agradecidos por lo que Dios ha hecho. Sí, somos rápidos para reaccionar mal a lo que Dios ha permitido, a frustrarnos, y somos muy lentos a veces para responder con gratitud. La cuarta es la soberbia. Tenemos un sentido de superioridad moral con respecto a otras personas. Nos justificamos a nosotros mismos comparándonos con otros a nuestro alrededor que consideramos peores que nosotros mismos, pero si fuéramos honestos, nos compararíamos con Jesucristo. Sí, siendo honestos es compararnos con Jesucristo, y ahí toda nuestra soberbia se desvanece ahí. Pero no es lo que tendemos a hacer. ¿Qué hacemos? Nos comparamos con otros. Nos sentimos algo y el egoísmo es uno más ahí. Si realmente no te crees una persona tan egoísta, entonces quiero que consideres tres cosas. Uno, somos egoístas en cuanto a, y creo que lo estoy expresando bien, en cuanto a nuestros intereses, es decir, en cuanto a vivimos todos los días buscando lo nuestro, es decir, tomando decisiones como cómo me afecta a mí esto, cómo esta decisión, cómo a mí me va a afectar. Sí, siempre buscando lo nuestro. Dos, somos egoístas con nuestro tiempo, siendo sinceros. La inversión de nuestro tiempo tiene sí o sí en nosotros evidencia de que priorizamos lo nuestro constantemente sobre otros. Somos egoístas con nuestro dinero. Simplemente tres áreas para ayudarte a pensar en que, mira, ponemos ahí el segundo mandato principal que Jesucristo nos ha dado. Primero es amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como amas a ti mismo. Si tú intentas por 24 horas hacerlo, vas a encontrar que es absolutamente imposible. No lo podrás hacer. Vas a salir de aquí inmediatamente pensar en dónde quieres comer, y no vas a pensar en toda la gente alrededor tuya y que estarán comiendo ellos. Es imposible. Pero Dios nos llama a eso. Entonces, lo digo para que sientan el peso de que no vivimos
según lo que Dios describe. Y para algunos necesitamos sentir más culpa de lo que solemos sentir. Ahora, quiero que miren el versículo 4 otra vez. Y quiero girar y ya que he pintado un cuadro demasiado negativo, quiero girar y mostrarles dónde va Pablo con esta sección y cuál es la bella verdad a la que él nos apunta. Primero nos apunta a Dios y luego a una doctrina específica, la justificación por fe. Pero primero ahí el versículo 4. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, ese orden moral, esa justicia de Dios, que no la tenemos naturalmente, se cumpliese en nosotros. Pablo en realidad está hablando de la posibilidad de que se cumpla la justicia de la ley en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Él está hablando como que es posible, como que realmente podemos vivir con una justicia verdadera, que vale, que es real. Pero hasta el momento el cuadro que he buscado pintar, mira, sí, espero que me entiendan, que el cuadro es real, ¿sí o no? Es real. Sí, no creo que estás ahí pensando, pero Tim, no, yo no soy así. Si es así, necesito más tiempo contigo, pero así somos. Pero Pablo está hablando de algo que parece ilógico según lo que hemos visto. Que realmente la justicia de ley puede cumplirse en nosotros. ¿Cómo lo entendemos? Primero hay que entender a Dios. Versículo 3 aquí, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, y de ahí salto un poquito en el versículo, Dios, ahí entra Dios. Lo que era imposible para la ley, ok, pero entra al cuadro Dios. Dios actuando, Dios haciendo algo, Dios enviando a su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo para hacer posible, para que esa justicia, que no la tenemos nosotros, para que se cumpliera en nosotros? Aquí comienza a darnos pistas, a enseñarnos cómo será posible esta realidad. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, es decir, como semejante a un hombre pecaminoso sin pecado, pero y a causa del pecado, vino porque hubo pecado en la tierra, no con pecado mismo él, pero a causa del pecado en el mundo, ¿qué hizo? Y mira esta frase. Condenó Dios por medio de Jesucristo, condenó al pecado en la carne. Ahora, cuando él termina ahí diciendo en la carne, creo que es en su propia carne, Cristo en su carne. Entonces me parece que es que Dios condenó al pecado y su forma de condenar el pecado en nosotros es por medio de Cristo que vino en su carne cumpliendo algo para nosotros. Ahora, si tú entiendes algo de Jesucristo y el Evangelio, entiendes que Jesucristo subió en su carne una cruz y murió en su carne en esa cruz. Derramó de su carne su sangre. Sí, creo que es ahí donde Pablo nos está apuntando. Que lo que Dios hizo es que vino en forma de Jesucristo y Él vino y en su carne condenó al pecado. Ahora, ¿por qué Pablo lo expresa así? Condenó. Uno, por lo que dice en el versículo 1, que es que no hay condenación para nosotros. Él quiere
quiere enfatizar ese punto. ¿Por qué? Porque algo ya fue condenado. Ese es su punto. Yo no estoy bajo la condenación de mi pecado, aunque como hemos visto, soy un pecador profundo. Pero ya no estoy bajo esa condenación. ¿Por qué? Porque lo que causa la condenación, el pecado, fue condenado. Fue matado en ese sentido. Ese es el juego de palabras que Pablo está haciendo para enfatizar el hecho de lo que dijo en el versículo 1, que es cierto, que no hay condenación para la persona que está en Cristo Jesús. Dios entró a este mundo, el mundo en el que todos somos culpables de tanto pecado que nunca hubiéramos podido acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Dios envió a su Hijo a esta tierra y Él condenó el pecado. Ahora, esto importa. ¿Por qué? Porque la justicia de la ley tiene que ser cumplida en nosotros. Nadie llega al cielo siendo pecador. Dios va a terminar su obra de santidad en nosotros, pero la base es que Dios condenó el pecado que estuvo, como Pablo dijo en Colosenses 2, como un decreto ante mí, un decreto condenándome, y lo clavó en la cruz, dice Pablo en Colosenses 2. Y ahora Él me considera, si estoy en Él, me considera justo, completamente justo, no por mi propia justicia, sino que la justicia de Cristo cuenta para mí. Y es posible porque Él murió en mi lugar, en tu lugar. Por eso Pablo puede decir, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo pasa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? Aquí les dirijo a la última parte. Y es esta doctrina que llamamos la justificación por fe. Es la doctrina que dio lugar a la Reforma Protestante hace 500 años. Era la recuperación en la iglesia de una doctrina con la cual comenzamos. Es el apóstol Pablo que enseña esta doctrina, que en el transcurso de la historia se perdió, no por completo, pero se perdió. Y luego en la Reforma Protestante se recuperó. ¿En qué consiste? Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El resultado para aquellos que están en Cristo Jesús es que ya no son condenados ante Dios el juez. A pesar de que somos culpables de mucho pecado, incluso de pecado grave, si estamos en Cristo, podemos estar ante Dios sin ninguna condenación de parte de Él hacia nosotros. Y esto es posible y verdadero porque Jesús vino en la carne y murió por nuestro pecado. Algunas personas que luchan bastante con esta doctrina, típicamente hay dos objeciones. La primera objeción lo resumo así. Algunos dicen que la doctrina abre la puerta para que las personas puedan seguir pecando libremente. Ya tocamos con esto. Y Pablo responde en el capítulo 6 a esa objeción cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y su respuesta es enfática, en ninguna manera. Y aún en Romanos 8 nos da una pista en cuanto a una respuesta. Les dirijo aquí el versículo 2. La respuesta se encuentra ahí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En forma sencilla es esto. Si yo estoy en Cristo, si he recibido a Cristo por fe y no por obras, ¿qué es lo que Dios hace conmigo? Me pone dentro de Él. Si estoy en Él. Y Él desde ese punto en adelante está comprometido con cambiarme. No me deja a mi pecado. Comienza a transformarme. Él está comprometido con mi transformación,
con mi madurez, con mi crecimiento espiritual. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 2. Dice aquí, la ley del espíritu de vida, ese es el nuevo principio en mi vida, la nueva ley. Me ha librado de la ley del pecado. Antes fui esclavo al pecado. No pude hacer otra cosa que pecar. Pero ahora puedo hacer otras cosas que pecar. Porque Dios está obrando una nueva ley, un nuevo principio en mí. Si no fuera por esto, esa objeción sería viable, por decir. Es decir, la gente podría decir, libre para pecar. Y la respuesta es que no, porque Dios está comprometido con mi madurez. Hay otra objeción. Y es que algunas personas creen que su pecado es tan malo que Dios nunca puede mirarlos a ellos como santos y justos. Ya es por el otro lado. Y estas personas tienden a vivir en el pasado, constantemente preocupados, sintiéndose culpables por fallas en el pasado. Y es para ti que Pablo hace esta gran declaración en el versículo 1. No hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo resumo así, en Cristo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios condenó al pecado y al hacerlo así hizo posible que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Él te llama a vivir, no en tu pasado culpable, sino en tu presente justificado. A vivir en el gozo verdadero del perdón. De lo contrario, si no descansas en la justicia de Cristo que cuenta para ti, si no, niegas entonces el significado de la cruz. Si no, Cristo murió en vano. Pero no es así. Él murió para liberarnos de toda maldad y toda culpa. Voy a terminar leyendo la última parte de ese escrito del puritano antiguo. Estoy leyendo desde la parte casi donde terminé. Todas las cosas en el cielo, en la tierra, alrededor, adentro, fuera, me condenan. El sol que ve mis malas acciones, la oscuridad que es luz para ti, el cruel acusador que me acusa justamente. Los ángeles buenos que han sido provocados a dejarme tu rostro que escanea mis pecados secretos, tu ley justa, tu palabra santa, mi conciencia manchada de pecado, mi vida privada y pública, mis vecinos, yo mismo, todos escriben cosas oscuras contra mí. No los niego, no invento excusas, pero confieso, Padre, he pecado. Sin embargo, sigo viviendo y vuelvo a ti. Sigo viviendo, dice. Y no está hablando de sobreviviendo, es viviendo vida, gozo verdadero. Escúchalo, él sigue. Sin embargo, sigo viviendo y vuelvo a ti, arrepintiéndome hacia tus brazos extendidos. No me echarás, porque Jesús me acerca. No me condenarás, porque Él murió en mi lugar. No marcarás mis montañas de pecado, ya que trató con todos, Cristo. Y su belleza cubre mis deformidades. Oh Dios mío, me despido del pecado al aferrarme a tu cruz, escondiéndome en tus heridas y refugiándome en tu costado. Lleva, amigo, tu culpa a la cruz. Encuentra en Cristo el perdón completo, la limpieza y la renovación. Vamos a orar. Les invito a cerrar los ojos. En este momento de nuestro culto queremos dar un momento breve, pero un momento para reflexión. Laura va a tocar una estrofa de un himno y mientras ella toca vamos a estar aquí en silencio, cada uno
reflejando, pensando, meditando sobre lo que hemos escuchado. Queremos darles ese tiempo para que conversan con Dios, oran, piensan. Aprovecha el momento. Gracias Dios por esa gracia que es completa y la justificación que tú nos enseñas en tu palabra. Que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y esa en Cristo es solo por fe, confiando en lo que tú has hecho en la cruz. Gracias a Dios porque vemos que tú estás comprometido con la formación de esa nueva vida en nosotros. No nos dejas a seguir pecando. Y aunque seguimos pecando, sabemos que nos estás cambiando y nos estás transformando. Y Dios, para los que están aquí y todavía no cruzan esa línea, no han llegado a encontrarse en Cristo. No han llegado a creer por completo esta promesa, a descansar en ti, a encontrar esa nueva vida en ti. Ayúdales a entender y a creer, descansar en la realidad de lo que tu cruz nos enseña. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén.